Primero a los Corintios 10, vean lo que dijo San Pablo. Como a sensatos os hablo, juzguen ustedes lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora, es bien interesante porque dice como a sensato les hablo. O sea que el que no cree que esto es una comunión del cuerpo y una comunión de la sangre, por eso los católicos hablamos de comulgar, por eso hablamos de la comunión, porque se está comulgando, se está participando. De hecho, aquí comunión, la palabra comunión viene del griego koinonia. Koinonia puede traducirse como comunión o participación. De hecho, hay Biblias que así traducen. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo de Cristo? Entonces, claramente, en Primera los Corintios capítulo 10, verso 16, Primera los Corintios 10, verso 16. Claramente se nos está enseñando. Ahora, también algo bien interesante. Noten cómo se usa este lenguaje sacerdotal. Dice la copa de bendición. Este lenguaje de la copa de bendición está hablando de una copa que era usada para una consagración, pero ¿saben qué? Si vamos a ser bíblicos, los que hacen las consagraciones en los sacrificios son única y exclusivamente los sacerdotes. De hecho, Pablo se llama a sí mismo sacerdote. De hecho, una persona me dijo, ¿dónde, dónde los apóstoles se llaman a sí mismos sacerdotes o dicen que sacerdotes? Y yo le respondí, Romanos, capítulo 15, verso 16. Claramente San Pablo se llama un sacerdote. De hecho, hay traducciones. De hecho, aquí tengo una enfrente de mí, protestante, pero hay que reconocer, esta traducción creo que tal vez de las protestantes es la mejor que existe. Es muy buena traducción. Permiten, permítanme jalar el tomo de las cartas paulinas. Ok, ok. Ah, a ver. Si escuchan que hago un desastre, es que se cayó la cámara. Ok, ahí está. A ver, para que vean lo que les voy a leer. Está en inglés, es una traducción. Aquí está. Dice epístolas a revelación. Es la traducción que se llama versión inglesa estándar. English Standard Version. ¿Ok? Ahora, a ver, vamos a ver que se enfoque esto. Ok, ahí estamos, ¿no? Ok, yo les voy a leer, ya me desvié un poco, pero bueno, no importa. Romanos 15, 16. San Pablo se llama sacerdote. Y por ahí andan muchas personas que dicen que son expertos en griego. Pues entonces que lean este pasaje, ¿no? Romanos 15, 16. Lo voy a leer. Dice así. Lo voy a leer en inglés. Dice así. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God. Ok. Dice, para ser un ministro de Cristo Jesús a los gentiles en el servicio sacerdotal del Evangelio. Y luego después continúa y dice, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Aquí habla de un sacrificio, habla del sacrificio de los gentiles. Ahora, cuando dice ministro, en el griego, ahí la palabra que utiliza para ministro es el que trabaja con la liturgia. Es un leiturgón. Entonces, dice San Pablo que él es el que trabaja con la liturgia, nomás que en el castellano o en el inglés dice ministro o dice minister en inglés. Pero en el griego, y yo no soy experto en griego,
yo no me voy a presentar, no le voy a poner a mis videos que soy experto en griego porque no lo soy. Pero sí sé que la palabra griega es leiturgón, y leiturgón es el que trabaja con la liturgia. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ahí se alcanza a escuchar la palabra liturgia, leitur, leiturgón. Entonces, San Pablo se llama a sí mismo el que trabaja con la liturgia. Ahora, si seguimos leyendo, también San Pablo va a utilizar otra palabra que tiene que ver con el sacerdocio. Estamos en Romanos 15:16. Y aquí utiliza, en esta traducción protestante, dice en el servicio sacerdotal, que algunas veces hay otras Biblias que traducen como el servicio sagrado. Entonces, San Pablo claramente dice que él es el que trabaja en la liturgia, en el servicio sacerdotal, para ofrecer el sacrificio de los gentiles y que sean aceptables a Dios. Ahora, todo esto para enseñarles que en Primera los Corintios capítulo 10, el verso 16, San Pablo tiene en mente el sacerdocio, la copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, claramente San Pablo aquí está enseñando que es una comunión, es una coinonía, es una participación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y voy a seguir leyendo porque vean lo que dice San Pablo en el verso 18, primero a los Corintios 10:18. Mirad a Israel según la carne. Tú dirás, caray, ¿que hay un Israel que no es según la carne? Sí, el Israel de Dios, el nuevo Israel, la iglesia. Pero aquí dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, por si alguno tenía duda, que aquí se está hablando de sacrificios. ¿No se les hace mucha coincidencia que San Pablo acaba de hablar de la Eucaristía, diciendo que es una participación del cuerpo y de la sangre, y luego en el verso 18 rápido pone un ejemplo de los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿No creen que esto es demasiada coincidencia? Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, dice, ¿no son partícipes del altar? Noten que todo el lenguaje es sacrificial, altar. ¿Qué se ofrece en el altar, hermanos? ¿Qué se ofrece en el altar? Si alguien sabe lo que se ofrece en los altares, que lo ponga en el chat. Obviamente la respuesta es, pues, sacrificios. Lo que se ofrece sobre un altar es un sacrificio, claro. Verso 19. Digo pues, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Aquí ya está comparando los sacrificios ya no del pueblo de Israel, sino ahora los sacrificios de los paganos. Entonces es interesante que hasta ahorita está trayendo a la mesa dos ejemplos. Uno, los sacrificios del Antiguo Testamento. Y dos, los sacrificios de los paganos. Pero todo esto en el contexto de que acaba de hablar de la Sagrada Eucaristía, dice, no es una participación del cuerpo de Cristo, no es una participación de la sangre de Cristo. Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Wow. San Pablo está comparando la copa del Señor con la copa de los demonios y acababa de comparar sacrificios, tanto en el Antiguo Testamento como los sacrificios de los paganos, y acababa de decir que la Eucaristía es una participación del cuerpo y de la sangre de Cristo, y cuando quiere fortalecer su enseñanza trae dos ejemplos, uno de los sacrificios del Antiguo Testamento y otro de los sacrificios de los paganos, y luego dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Claramente, aquí hay un contraste entre dos sacrificios. Uno es el sacrificio de la Sagrada Eucaristía y el otro es el sacrificio, en este caso, de los demonios, que son los sacrificios paganos ofrecidos a los ídolos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Noten
que en los versículos anteriores utilizó la palabra altar y aquí de manera intercambiable ya utiliza la palabra mesa. El que conoce la tradición cristiana sabe que cuando se habla del sacrificio de la Santa Misa, se utilizan esas dos palabras de manera intercambiable. Mesa, altar. Altar, mesa. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Alguno dirá, oye, pero ¿por qué dice aquí de la copa de los demonios? Si uno lee los versículos anteriores, no dijo nada de copa de demonios, nada más habló de sacrificios. Exacto. Aquí tú te das cuenta que San Pablo verdaderamente está usando el lenguaje de manera intercambiable. Hasta el verso 21, él no había hablado de una copa de demonios, nada más había hablado de sacrificios a los demonios. Entonces, al utilizar el lenguaje de copa, lo usa de manera intercambiable con sacrificio. Y en ese contexto dice, no podéis beber la copa del Señor, no podéis beber del sacrificio del Señor y del sacrificio de los demonios. No podéis participar de la mesa diagonal altar, paréntesis altar. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y si seguimos leyendo, viene la famosa alabanza paulina a los cristianos por retener la tradición apostólica. En primera los Corintios 11:2, San Pablo dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones. Bueno, como estoy leyendo la Reina Valera, ¿qué creen que dice? Pues no le pusieron tradiciones, le pusieron instrucciones. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Ahí es paradosis, es tradiciones. Recuerden que tradiciones es mucho más amplio. Tradiciones incluye instrucciones, tradiciones incluye doctrina, tradiciones incluye enseñanza, pero tradición es un concepto más amplio. Por eso lo más correcto es tradición. Pero bueno, dice, los alabo porque ustedes retienen la tradición tal como se las entregué. Ahora, si uno sigue leyendo, estamos en 1 Corintios capítulo 11, vean lo que dice el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ese vocabulario de es partido es una resemblanza de Isaías. Cuando tú vas al profeta Isaías, el capítulo 53, se habla de que el cuerpo del Mesías iba a ser partido. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Aquí no se refiere a un recuerdo melancólico del pasado. Se refiere a un concepto judío de un sacrificio memorial. Es interesante porque muchos dicen, ¿ves? Memoria, memoria. Ahí dice memoria. ¿Qué nos ves? Es un simple recuerdo. No, eso se llama ignorar los usos y costumbres judíos. De acuerdo a los usos y costumbres judíos, esto de memoria hace alusión a un sacrificio memorial. Y el sacrificio memorial por excelencia en la antigua alianza es la Pascua. Y el sacrificio de la Pascua es una sombra de la realidad que habría de venir con la venida del Mesías. Entonces, un sacrificio memorial no es un recuerdo nostálgico del pasado, sino que un sacrificio memorial es una realización, una actualización, hay un elemento misterioso, es algo, algo que ocurrió en un momento determinado del tiempo, de la historia, es traído, es actualizado, es traído al presente de manera sobrenatural por un sacrificio memorial. Anamnesis es la palabra. Anamnesis. De hecho, la interpretación judía de la Pascua tiene este elemento. Si alguien está escuchando y dice, oh, ya vas a comenzar con el aspecto misterioso y con el aspecto sobrenatural y que lo traen al presente, eso es invento de Roma, eso lo dicen ustedes. No,
se nota que no conoces de nuevo los usos y costumbres judíos, lo que es la misma enseñanza de los judíos, porque los judíos interpretan la Pascua como un volver al Éxodo. Recuerden que la Pascua es una institución que vino de la grande que vino como para marcar la grande salvación que Dios trajo cuando los libertó de la esclavitud de Egipto, que es una sombra que apunta, es un tipo. Egipto representa al mundo, el faraón representa a Satanás, Moisés apunta hacia el Mesías, el pueblo apunta hacia la iglesia, el éxodo representa la salida del mundo para ir al reino de Dios. Y la Pascua obviamente también es una sombra del sacrificio perfecto de Cristo. Entonces los judíos, la Pascua, ellos dicen que cuando la celebran, ellos están trasladándose al mismo momento del Éxodo, al mismo momento en que Dios los salvó. Entonces, para que se den cuenta que los católicos no están inventando nada. Voy a continuar. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace de esto en memoria, en anamnesis, en sacrificio memorial. Hace de esto en memoria de mí. Asimismo tomó el pan, asimismo, perdón, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, ahora esto es interesante, porque en la mayoría, si no es que en todas las iglesias evangélicas, no tienen copa, no usan una copa de consagración, no usan una copa de bendición. Ahora, cuando dice la copa que bendecimos, los que conocen el Nuevo Testamento, saben que cuando dice la copa de bendición, se está refiriendo a una copa sobre la cual se invoca o se hace una consagración. Y no la puede hacer el vecino, no la puede hacer cualquier fulano, solamente la puede hacer un ministro, que en la tradición judeocristiana, el ministro no es un predicador. En la tradición judeocristiana, el ministro es un sacerdote. En la antigua alianza, los sacerdotes levitas, los levíticos, y en la nueva alianza, los sacerdotes ordenados precisamente para ofrecer este sacrificio que es la Eucaristía, la Santa Misa. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros que San Pablo dice así mismo también, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced de esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, como sacrificio memorial. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, claramente, San Pablo aquí relaciona, trayendo las palabras de Cristo, la Sagrada Eucaristía con un anuncio poderoso, porque lo es, ¿eh? Si alguno se imagina que los católicos, porque creemos que ahí está la presencia real de Cristo, no creemos que es un anuncio poderoso de la muerte, se está equivocando. Pregunto yo, cuando tú ves a Cristo crucificado, ¿qué estás viendo cuando tú ves a Cristo crucificado? ¿Qué estás viendo? ¿Un sacrificio o un anuncio poderoso de su muerte? Las dos cosas. Estás viendo un sacrificio y estás viendo su muerte anunciada. Lo mismo se dice de la Santa Misa. ¿Qué es la Santa Misa? ¿Un sacrificio o un anuncio poderoso de su muerte? Las dos cosas. Es un sacrificio, lo cual es un anuncio palpante y viviente de su muerte. Entonces, San Pablo claramente tiene sacrificio y muerte en el contexto de hablar de la Sagrada Eucaristía. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Noten cómo en el verso 27 San Pablo utiliza el pan consagrado y la copa consagrada de manera intercambiable con cuerpo del Señor y sangre del Señor. Tú dirás, ¿dónde está eso? Primera a los Corintios 11:27. Primera a los Corintios 11:27. De manera
que cualquiera que comiere este pan, paréntesis, consagrado, o bebiere esta copa, paréntesis, consagrada, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, dice, indignamente será culpado del pan y del vino. ¿Dice eso? No. No dice que será culpado del pan y del vino. ¿Saben de qué será culpado? Será culpado del símbolo y la alegoría del Señor. No, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, paréntesis consagrado, y beba de la copa, paréntesis consagrada. O sea, es el cuerpo y es la sangre de Cristo después de la consagración. Porque el que come y bebe indignamente sin reconocer el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, muchos habían muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. O sea, para los que dicen que Dios no castiga. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muchos dicen, ¿qué cosas? ¿Qué cosas tiene la tradición? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas tiene la tradición de la que tanto hablan ustedes? Aquí hay una pista. Las demás cosas, dice San Pablo, las voy a poner en orden, no por carta, sino cuando vaya. Todo lo que tiene que ver con la liturgia, el orden de la liturgia. Tú dirás, estás ahí acomodándole. No, porque si notas, se dice las pondré en orden. La palabra liturgia, precisamente, significa eso, es el orden. Es la ceremonia, cómo se lleva a cabo. Hay una procesión, no hay una procesión, quién es el ministro, todos los detalles. San Pablo está hablando aquí de la liturgia.